Mi hermano de 14 años ha sido operado 3 veces de múltiples soplos A y B. Desde los 6 años practica fútbol. ¿Qué tipo de evaluación debe hacerse? Paciente con arteria coronaria con recorrido corto, milking effect, ¿puede sufrir de muerte súbita? Paciente que ha tenido cirugía cardíaca por soplo, realmente depende del tipo de cirugía que haya sido sometido. Existen cirugías que se hacen en la niñez que lamentablemente están asociadas a una mayor incidencia de arritmias una vez que el paciente alcanza la adolescencia. En general, dependiendo, insisto, de cuál sea la condición que haya sido operado, pero muchas de estas condiciones precluyen al paciente de una actividad física intensa. No quiero decir con esto que no pueda hacer ejercicio moderado, pero sí actividad física intensa muchas veces no es recomendable en la gran mayoría de condiciones congénitas que son operadas. Existen algunas condiciones que son benignas, como comunicaciones interauriculares, cosas como esta, donde no hay ninguna limitación al tipo de actividad que el paciente haga. Así que realmente tendríamos que saber cuál fue la entidad que fue operada. En cuanto al milking effect, eso es una entidad interesante. Es cuando la arteria, en vez de ir por encima del corazón, entra al músculo cardíaco y vuelve y sale. Entonces, cuando el corazón se contrae, produce literalmente compresión de la arteria. No hay una data clara que diga que realmente esto se asocia a muerte súbita, pero sí se ha encontrado en algunos especímenes de autopsia esta variante, por lo cual es un poquito controversial. La única forma de diagnosticar esto es o con una angiotomografía o con una angiografía. No es una contraindicación para hacer ejercicio intenso, que se sepa, pero sí ha habido algunos casos reportados de autopsia donde se ha visto esta variante, pero lamentablemente esta variante se encuentra en un porcentaje de la población como una variante normal y no representa mayor peligro. Gracias. ¿Qué información es importante al utilizar monitores de ritmo cardíacos como alertas de posibles problemas? En una competencia donde hizo un esfuerzo mayor para tratar de ganar su carrera, salió con náuseas, dolor de cabeza. ¿Por qué surge esto? La información de los monitores cardíacos durante la carrera, realmente desde el punto de vista médico, nunca se ha demostrado que arroje ningún beneficio. Esto lo usamos en algunos pacientes muy particulares, pacientes que tienen arritmias a cierto punto de esfuerzo, pero en el paciente normal que se está entrenando no se recomienda el uso de los monitores. Es más bien una herramienta de entrenamiento que puede o no tener cierta utilidad en términos de qué rutina realizarse, pero no porque haya un beneficio médico, y soy muy insistente en esto. Realmente muchas de las autoridades abogan por lo que le llaman el famoso test del aula. Si puedes hablar, si puedes cantar, o si no puedes ni siquiera pronunciar una palabra, como una medida de intensidad. Pero la realidad es que si estamos involucrados en una actividad intensa de ejercicio, no es necesario realmente monitorear la frecuencia cardíaca como una medida. Yo muchas veces les digo a mis pacientes que realmente el estar monitoreando la frecuencia es más bien una situación estresante en una actividad que debería ser todo lo contrario, muy relajante. La segunda pregunta, náuseas, dolor de cabeza después de una actividad muy intensa de ejercicio no es un hallazgo infrecuente. En realidad, cualquiera de las variables que hemos hablado, desde aumento excesivo de la temperatura, deshidratación es lo más común que puede producir esto, trastorno en los electrolitos, todo esto puede llevar a síntomas como cefalea, mareo o incluso náusea. Así que no necesariamente estos son síntomas que sean una alarma desde el punto de vista cardíaco. ¿Qué opina del run walk, o sea, correr y caminar? ¿Resulta más seguro para preservar la salud cardiovascular? ¿Cómo y dónde se realizan test de calcificación del corazón? ¿Cómo calcular ritmo máximo cardíaco permitido? Lo del run walk versus una corrida completa todo el tiempo son métodos de entrenamiento. Yo quiero insistir en algo y quiero dejar este mensaje bien claro. El ejercicio es positivo, no importa la rutina que usted utilice, es bueno y es bueno entrenarse. Así que son dos métodos de alcanzar una meta que es condicionamiento cardíaco. Si no existe ninguna condición preexistente, no hay ningún problema. O sea, que haga run walk, que haga maratón, no debe haber ningún problema. Seguimos enfatizando eso. Así que son dos métodos de entrenamiento. Algunas personas defienden más el run walk como una forma más dinámica de hacer ejercicio, haciendo sprints de corto plazo.
otros abogan que la forma constante es mejor. Así que realmente, médicamente no existe un mayor riesgo de uno u otro. Desde el punto de vista... ¿Cómo y dónde se realizan test de calcificación? Aquí hay varios centros que realizan esto, está Cedimat, está la Abel González, está Diagnóstica, está la Clínica Abreu. Ya eso es una prueba que se realiza relativamente en muchos lugares, es muy asequible, es importante porque tiene muy poca radiación y da una información muy valiosa en términos de estratificar al paciente en cuanto a su riesgo. Una persona con un soplo puede practicar ejercicio intenso, ¿correcto? Soplo no es más que un hallazgo al examen físico, soplo no es un diagnóstico, así que realmente todo va a depender de qué esté causando el soplo. Existen soplos inocentes que no tienen ninguna contraindicación para hacer ejercicio y existen condiciones como la que mencionábamos, cardiopatía hipertrófica, que dan un soplo muy característico y que están contraindicados. Así que realmente hay que diagnosticar cuál es la causa del soplo y en base a eso hacer la recomendación. Utilizar un desfibrilador, si no era un tema cardíaco, ¿haría algún daño? Desmayo, azúcar. Exacto, muy buena pregunta. Estos dispositivos automáticos no van a desfibrilar a menos que no haya un ritmo que tenga que desfibrilar. Es decir, cuando usted le pone los parches al paciente, esto tiene un software que automáticamente reconoce el ritmo del paciente y solamente va a desfibrilar si existe un ritmo que sea desfibrilado. Muy importante ese tema. ¿Cómo se mide el MET? El MET es una unidad básicamente que se refiere a consumo de kilocalorías por kilogramo de peso por hora. Y eso se mide en base a fórmulas estandarizadas. Un MET es el equivalente a usted estar sentado haciendo absolutamente nada. A medida que usted va haciendo más actividad física, existen fórmulas que establecen esto. Cuando hacemos una prueba de esfuerzo, estos tienen algoritmos que nos permiten decir a cuántos METs usted llega. Así que realmente eso va a depender de la actividad y se basa en su peso y la intensidad de la actividad física que está haciendo. Además de la angiotac y prueba de esfuerzo, ¿cuál otro estudio se puede realizar? Bueno, si estamos evaluando riesgo coronario, como le mencionaba anteriormente, se puede realizar el Doppler carotídeo para ver si existe acumulación de placas en las arterias. Existen otras pruebas básicamente que se pueden realizar que no se hacen tanto en el país, como son de compliance vascular, etcétera, que también nos pueden dar una idea. Pero la score de calcio y Doppler usualmente es el screening inicial. Si vemos algo aquí, entonces, dependiendo, insisto, del riesgo del paciente, sintomatología o actividad que se encuentre, podríamos pasar ya a algo más profundo como una angiotomografía. Soy nadador desde pequeño. Una vez me hice un electrocardiograma y aunque me sentía perfectamente bien y la impresión estaba bien, salí con un bloqueo de rama derecha. ¿Qué tan complicado es esto? Los bloqueos de rama derecha se encuentran de manera normal en un 5% de la población, pero también en algunos casos puede representar enfermedad. Este paciente, cuando vemos un bloqueo de rama derecha, le hacemos un ecocardiograma para estar seguro que no haya ningún problema del lado derecho del corazón. Lo más frecuente son comunicaciones que puede haber en el corazón que producen esto, pero en un alto porcentaje es normal. Algo importante, los pacientes cuando se condicionan, cuando configuran su corazón de atleta, es muy frecuente que el electro luzca anormal. Es muy frecuente que tengamos inversiones de la onda T, cambios no específicos en los segmentos, que muchas veces preocupan a una persona que ve ese electro, un cardiólogo que lo ve por primera vez. Así que no es infrecuente que hayan cambios electrocardiográficos que no son necesariamente patológicos en un atleta. ¿Qué tan peligroso puede ser un bloqueo de rama izquierda para deporte de alta exigencia o rendimiento? El bloqueo de rama izquierda es un poquito más complicado. Cuando vemos un bloqueo de rama izquierda, lo que está diciendo esto es que hay dos fascículos del corazón que no están conduciendo normalmente. Existe un porcentaje de pacientes que tienen esto de manera normal, pero lamentablemente un alto porcentaje de los pacientes con bloqueo de rama izquierda es la primera manifestación de problemas por venir en un futuro. Así que cuando vemos un bloqueo de rama izquierda es algo que le prestamos atención y usualmente se le hace una investigación un poquito más agresiva y se le da un seguimiento también más cercano. ¿Cuál es la frecuencia máxima a la que se puede someter el corazón? No existe una frecuencia máxima. La famosa fórmula que usamos, 220 menos la edad, recuperando esto el 100%, es un estimado y ha sido muy cuestionado en la literatura cardiovascular
de qué tan predecible y valioso es esto. La realidad es que una vez que pasamos de una frecuencia, en condiciones normales el corazón tiene la capacidad de subir a 180, 190 latidos sin ningún tipo de problema. Si pasamos de esta frecuencia, usualmente no se debe a un esfuerzo, se debe a una anomalía. Hay un problema de arritmia. Si yo tengo 200, 220, eso quiere decir que hay un problema usualmente ya de tipo de conducción. La frecuencia máxima va a depender de la edad. En pacientes jóvenes, niños, pueden desarrollar frecuencias mucho más altas que pacientes de más edad. Pero en realidad no existe tal cosa como una frecuencia normal que yo diga no puedo pasar de esto. Esto realmente es más bien un estimado. ¿Cómo identificamos nuestras zonas cardíacas? ¿Qué significa entrenar en zona 1, zona 2 o zona 3? ¿Cuál es la diferencia entre cada zona? Sí, esto volvemos a lo mismo que hablábamos al principio. Estos son fórmulas que se estimulan en base a 220 menor edad, y tú puedes empezar con el 65% como zona de entrenamiento, y esto está bien, insisto, como programa de entrenamiento, no como condicionamiento cardiovascular. En realidad, una persona que se ejercite de manera regular, una persona que haga un programa de entrenamiento, creando resistencia, no necesariamente tiene que tener un reloj marcando la frecuencia cardíaca. Esto es un lujo que lo podemos dar, pero que no hay ninguna data médica importante que avale esto como la forma de entrenarse. Deportistas con colesterol alto. Pregunta. Esa es la pregunta. Deportistas con colesterol alto. Alcohol y deporte. Pregunta. Deportistas con colesterol alto. Fíjense, ese es uno de los conceptos. Yo siempre le pongo a mis pacientes el ejemplo de que los factores de riesgo son como una mesa de 4 patas, ¿verdad? El ejercicio es una pata, el colesterol es otra pata, el sobrepeso es otra pata. Cada una de ellas tiene su valor específico. La mesa sin cualquiera de estas 4 puede caerse. El hecho de que usted haga ejercicio no quiere decir que no puede tener colesterol alto. Absolutamente. Y de hecho, vemos aquí con la data que presentaba que la mayoría de pacientes que tuvieron muerte súbita por enfermedad coronaria tenían colesterol alto. Lamentablemente, esa es una concepción errada. El hecho de que yo estoy entrenando me da patente de corso para no ser tan cuidadoso con lo que como muchas veces, y muchas veces no le presto tanta atención al colesterol porque yo hago mucho ejercicio. Así que realmente no. Son 2 variables diferentes y pueden existir concomitantemente sin ningún problema. De hecho, insisto, la mayoría de atletas que tienen infartos son pacientes con colesterol alto. En cuanto al alcohol y el deporte, el alcohol no es más que un azúcar, ¿verdad? Con un contenido calórico muy alto. Definitivamente, si ingerimos alcohol en cantidades moderadas, no existe un efecto deleterio y pudiese ser incluso beneficioso. Cuando pasamos de cantidad moderada, el efecto es negativo. Sube los triglicéridos, es muy rico en calorías y puede tener un efecto adverso también en el azúcar y en la presión arterial. ¿Cuáles son las pruebas específicas que un aspirante a maratonista debe realizarse y cuánto cuesta el estudio completo? Giselle Rosado era que va a contestar la pregunta del costo. No, realmente depende de la edad y depende de los factores de riesgo. Insisto mucho en eso. La historia clínica es muy importante. En un paciente joven, un paciente de menos de 20 años que quiere involucrarse en actividades muy intensas, usualmente una buena historia clínica, un electrocardiograma y un ecocardiograma son las 3 patas básicamente que vamos a evaluar. En los laboratorios, si vemos alguna anomalía en colesterol, azúcar, triglicéridos, puede ser que aunque sea muy joven, hagamos alguna prueba para ver si existe aterosclerosis temprana. En el paciente adulto por encima de 35 años, el enfoque va a ser mayormente en lo que es prevención coronaria. Y aquí vamos a hacer, prácticamente todos ellos, vamos a hacer Doppler carotidio, score de calcio como parte de la evaluación inicial. Esa es nuestra práctica. Y de esta forma, si vemos que hay realmente alguna anomalía en esto, procederíamos entonces a hacer una angiotomografía si el paciente realmente va a involucrarse en carrera de maratón. Los pacientes con stent pueden hacer ejercicios de alta intensidad, baloncesto, fútbol, etc. Los pacientes con stents pueden hacer ejercicios de alta intensidad, siempre y cuando no hayan otras lesiones concomitantes. Ponía el ejemplo lo que presentaba anteriormente. Muchas veces los pacientes, cuando se le coloca un stent, se corrige la arteria con mucha obstrucción, pero hay otras arterias con lesiones menores que no meritan stent, pero que pueden romperse y provocar un evento. Entonces todo va a depender de cuál fue la anatomía en el momento con el stent. Eso es algo usualmente que uno habla con el médico operador,
paciente debe hablarlo. Y en general, si no existían lesiones importantes o placas no obstructivas pero significativas, entonces en ese caso puede involucrarse en actividades de alto rendimiento sin ningún problema. ¿Qué tipo de ejercicio le recomienda a una persona después de los 70 años de edad? Mira, Orlando, yo le voy a decir esta pregunta. Hay 70 y hay 70. Yo siempre digo que ya hoy día la edad que nosotros tenemos como número no necesariamente marca lo que es el paciente. Así que va a depender de cuál es el estado físico del paciente. Yo siempre he dicho que el verdadero tesoro, o sea, lo que es el verdadero secreto de la juventud, o ese famoso tesoro de la juventud, es el ejercicio. Si una persona ha estado ejercitándose toda su vida, puede llegar a 70 años y puede correr hasta maratón. De hecho, hay un caso de un paciente de 99 años que corrió un maratón. Así que realmente no existe tal cosa como la edad y el ejercicio. Ahora bien, si usted no ha hecho ejercicio nunca y va a los 70 años a empezar el ejercicio, definitivamente no vamos a recomendar ejercicio de intensidad. En estos casos vamos a recomendar básicamente ejercicios moderados. Hay un aspecto importante del maratón, que es la pregunta específica, y es el impacto que tiene en el sistema musculoesquelético. No olvidemos el impacto que tiene en las rodillas, en la cadera, en los tobillos. Así que realmente, a medida que vamos avanzando en edad, aunque esto es una charla eminentemente enfocada en el corazón, recordemos el impacto que tiene en las articulaciones también, que puede estar contraindicado. ¿De qué manera se puede disminuir la inflamación del corazón en eventos largos como un maratón? Reposo. Es lo único que realmente demostró en este estudio de la Rose que mejoró a estos pacientes. No se recomienda involucrarse en otro maratón rápido. Si existe, si en estos casos el reposo por 3 meses fue lo que arrojó una recuperación completa del edema presente en la fibra cardíaca. ¿Cuáles son los beneficios de cámara hiperbárica en pacientes sanos? Ninguno. ¿Alguna medida especial para la condición de prolapso en la mitral? Buena pregunta. Prolapso en la válvula mitral es una condición realmente, para los que no conocen lo que es cuando la válvula mitral, literalmente al cerrar, sube un poquito más de lo que debería. Yo siempre pongo, es como una puerta que al cerrarse, en vez de cerrarse hermética, pasa un poquito el marco, ¿verdad? Si es un prolapso leve o moderado, en general no hay ninguna contraindicación. Si la válvula está muy degenerada, muy gruesa, muy mixomatosa, no se recomienda deportes extremos, porque en estos pacientes sí puede haber ruptura de la válvula en condiciones extremas y puede llevar entonces a una insuficiencia aguda, lo cual puede ser catastrófico. Así que todo va a depender del grado de prolapso y las características de la válvula en sí. Un anuncio. Van a ser casi las 9 de la noche. Y queremos que todos podamos ir a sus hogares temprano. Tengo múltiples preguntas. Lo que vamos a hacer es, voy a leer unas cuantas más, pero luego al final de la sesión de preguntas le entregaré la pregunta al doctor Pedro Ureña. En muchos casos tienen nombres de las personas para que puedan contestarle, y a seguidas haremos el sorteo de 3 evaluaciones en el centro del doctor Ureña a seguidas. Se pregunta: siento un cosquilleo en el pecho, no muy frecuente, ¿esto es signo de preocupación? Cosquilleo en general no es necesariamente un equivalente anginoso. O sea, hay que definir un poquito mejor a qué se refiere con cosquilleo, pero en general los signos de angina de pecho son un poquito más dramáticos. Son presión, dolor, sensación de ahogo. Así que cosquilleo probablemente no sea un equivalente anginoso. En materia de alimentación, ¿cuáles pueden ser el riesgo de disfunción cardiovascular en los alimentos, grasa? De nuevo, una dieta balanceada. Básicamente, hablando ya de atleta de alto rendimiento, recordemos que es una persona que tiene que ingerir altas cantidades de carbohidratos. Eso es lo que se recomienda. Las grasas saturadas realmente no ofrecen ningún beneficio. La proteína animal y grasas no saturadas es lo que se recomienda como la dieta ideal en cualquier paciente. Si tiene colesterol alto, claramente entonces hay que enfatizar mucho la dieta, y en un alto porcentaje hay que tratar esto con medicamentos. Problemas de conducción eléctrica del corazón, ¿cómo se diagnostica? Tratamiento, solución. Electrocardiograma o monitoreo de 24 a 48 horas con un Holter son las formas más prácticas de evaluarlo. Y como dije anteriormente, en el caso del atleta de alto rendimiento, muchas veces tenemos que descondicionarlo para que esto mejore. Hemos tenido casos de pacientes que han tenido literalmente desmayos porque la frecuencia está muy lenta,
y en estos casos sí tiene que parar el ejercicio. Es lamentablemente una condición inherente al extremo ejercicio. En nuestro país ya se están haciendo competencias ocasionales para niños y adolescentes. ¿Cuál sería el peligro de estas actividades? En general no se recomienda maratón en niños. Esto ha sido un poquito siempre, yo creo que el doctor aludía a esto más temprano. En general se habla de maratones ya a partir de la adolescencia, no se recomienda maratones como tal en niños. ¿Cómo afectan los triglicéridos las paredes de las arterias en los pacientes? El triglicérido alto es un factor de riesgo. Una parte del triglicérido se convierte en colesterol malo y se deposita en las arterias, pero los triglicéridos también tienen ciertos efectos que van más allá de eso, afectan la motilidad vascular, afectan la capacidad de relajarse de las arterias y por ende es un factor que tratamos agresivamente cuando lo tenemos. ¿Existe el mismo riesgo de afección cardiovascular en ejercicios de alta intensidad, pero corta duración, por ejemplo, CrossFit, spinning? El mismo riesgo que en maratón. Sí, que si existe el mismo riesgo de afección cardiovascular en ejercicios de alta intensidad, pero que es de corta duración, como el CrossFit. Definitivamente, asumiendo que un paciente tiene una condición preexistente, el maratón sigue siendo literalmente, como diríamos, el rey en términos de riesgo cardíaco por la intensidad del ejercicio. Así que no, podríamos decir que como riesgo cardiovascular, el maratón, si existe una condición preexistente, es la actividad que posiblemente tiene mayor riesgo. Pregunta, ¿usted corre o hace otro ejercicio? No corro, pero hago ejercicio. ¿Qué opina de los Ironman, triatlón de más de 11 horas de competencia? Eso realmente es una condición extrema. Yo te diría que eso sobrepasa el maratón porque está involucrado 3 disciplinas en una y realmente son condiciones extremas. Si el paciente no tiene ninguna condición persistente, no hay ningún problema. Si la tiene de nuevo, aquí hay que hacer una buena evaluación previa de involucrarse en ella. ¿A qué viene la condición soplo bueno en un niño deportista de 11 años? Soplos inocentes o soplos buenos sencillamente es un hallazgo ocultatorio. Eso lo produce la sangre al pasar por las cavidades cardíacas y no tiene ninguna implicación clínica. Por eso decía anteriormente que la palabra soplo no es un diagnóstico, es un hallazgo al examen. Hay que ver por qué se produce el soplo y un porcentaje de los pacientes no significa ninguna enfermedad. Dos preguntas, doctor. ¿Los pacientes que tienen marcapasos pueden hacer ejercicio de alto rendimiento? Los pacientes con marcapasos, de nuevo, no existe un diagnóstico de marcapasos para todo el mundo. Todo va a depender de cuál sea la causa que se le puso el marcapasos. Existen pacientes con marcapasos que dependen totalmente de la función de que no pueden hacer ejercicio de alta intensidad. Existen pacientes que se le coloca marcapasos que sí lo pueden hacer. Todo va a depender de cuál sea el diagnóstico. Hay un porcentaje de niños que se le ponen marcapasos y adolescentes y estos pacientes hacen su vida normal incluyendo ejercicio de alto rendimiento. Así que insisto mucho en esto, todo va a depender de la condición que llevó al implante del marcapasos. Usted mencionó la necesidad de tener unos equipos para poder atender inmediatamente a los casos que se puedan presentar, sobre todo en los lugares donde se realizan actividades deportivas o de alto rendimiento. Existe la inquietud de saber un poco el costo de esos equipos y ver la posibilidad de que si algún club se interesa o los mismos grupos que hacemos actividades pudiéramos interesarnos en colaborar, en ayudar para que tener esos equipos sea una realidad. Sí, mira, la verdad es que un desfibrilador automático externo, y te voy a dar una cifra que lamentablemente no he chequeado los costos últimamente, pero un desfibrilador externo debe andar alrededor de $10,000. Es un aparato que, de hecho, si ustedes van a Estados Unidos, ustedes lo van a ver donde quieran, en los aeropuertos, en los centros comerciales, son esos aparatitos que están en una ventana, porque ya en la mayoría de los estados de Estados Unidos, por ley, donde quiera que se reúnan más de 50 personas, hay que tenerlos. Nosotros deberíamos abogar, Orlando, voy a ver si podemos abogar porque se legisle a favor de eso, porque yo entiendo que sí, que realmente nosotros deberíamos tener algún tipo de legislación que conlleve eso y tenerlo ya como un aporte para lugares donde se hagan actividades recreacionales. Nombre de los chequeos, yo creo que usted lo dijo, pero es bueno repetirlo. ¿Cuáles son los chequeos que hay que hacerse por default, o sea, obligatoriamente para estar todo en orden? Bueno, si es una persona que se va a involucrar en actividades físicas intensas, tiene que ser una evaluación cardiovascular completa. Dependiendo del nivel de actividad que vaya a hacer el paciente, dependiendo de la edad que vaya a hacer el paciente, mencionaba en personas jóvenes, muy jóvenes, adolescentes,
Se recomienda una buena historia física, laboratorios, electro y ecocardiograma. En el paciente por encima de 35 años, usualmente estas mismas pruebas, más alguna prueba que me diga a mí cuál es el estado vascular de ese paciente y dependiendo de eso entonces profundizar. Paciente hipertenso con diabetes y alto colesterol, 62 años de edad, haciendo ejercicio diario, ¿con qué frecuencia debe chequearse? Bueno, este es un paciente que cae en la categoría de alto riesgo. Tenemos ahí 4 elementos que dicen que este paciente hay muy alto chance de que tenga enfermedad coronaria, aunque sea temprana. Este es un paciente que probablemente nosotros no le recomendaríamos una actividad intensa, pero sí le haríamos una evaluación bien profunda para ver si existe enfermedad ya persistente o no. En cuanto a la frecuencia del chequeo, todo va a depender de los resultados y todo va a depender de cómo el paciente responda. Usualmente, inicialmente, estos son pacientes que se chequean relativamente frecuentes, cada 2 o 3 meses. Una vez que se consigue un equilibrio, puede ser un paciente de 1 o 2 veces al año, como toda persona adulta. Doctor, muchísimas gracias por su pregunta, gracias por responder las preguntas y magnífica conferencia. Antes de clausurar esta actividad, sí, pero permítanos hacer el sorteo, por favor. Antes de concluir la actividad, vamos a proceder ahora a hacer el sorteo de 3 evaluaciones gratuitas. Vamos, en lo que se hace el sorteo, quiero agradecer a los diferentes grupos y a la comunidad de correr del Parque Mirador que se han hecho presentes aquí en esta actividad, a los diferentes equipos del Club NACO en sus diferentes disciplinas que están aquí presentes también. Muchas gracias por haber correspondido y de haber apoyado esta actividad. José Aponte. Oh. Francisco José García. Por favor, vengan por aquí los agraciados. Vengan por aquí, por favor. ¿Eh? Ah, bueno, no, Manuel Martín. Voy a leer la cédula para 001-091-535454. Eran 2 Manuel Batista. Eran 2 Manuel Batista y se lo ganó el centro. Vengan por aquí, por favor. Ah, dice el doctor Ureña que van a ser 4. El otro Manuel Batista también.